Esto es Historias en la Luna. Hola, yo soy Malimun. Espero y se encuentren muy bien. Hoy hablaremos sobre el Wendigo. Comencemos. El Wendigo es una criatura mitológica proveniente de los valores de las tribus anglóquinas que venían siendo los primeros pobladores del bosque de Canadá y Estados Unidos. Ellos creían que esta criatura era malévola y tenía grandes poderes mágicos. Se cuenta que es un espíritu maligno del bosque. Posee características humanas. Existe un término moderno llamado psicosis del Wendigo, descrito como una intensa necesidad de comer carne humana y miedo a convertirse en un caníbal. Pero también está relacionado en algunas culturas indígenas como la destrucción de la naturaleza o la codicia de las personas. Estas criaturas están asociadas con la hambruna. Todas las tribus concuerdan que este ser es sobrenatural, con un gran poder espiritual y malévolo. Estas bestias representan la codicia, la gula, los excesos. Existen relatos donde las personas tienen demasiados excesos, pueden llegar a convertirse en un Wendigo. Entre los Ochiwa, los Cree, los Naskapi y los Inú, los Wendigos se describen como gigantes, más grandes que una persona, pero en realidad nadie ha visto a uno. Dicen que solo sus víctimas son capaces de verlo, pero el mito lo describe con un aspecto humanoide, huesudo, largas extremidades, dedos tan filosos como garras, su rostro es malévolo y sus dientes afilados. Pero otras tribus cuentan que el tamaño de esta criatura dependerá de su víctima, ya que tomará el tamaño de esta al momento de ingerirla. Su hambre nunca será saciada, es un ser demacrado por la inanición. Sus ojos lechosos se salen de su órbita, con algunos pequeños pedazos de cabello en su cabeza. Otras versiones cuentan que posee en su cráneo cuernos de alce. La piel es dura como una coraza. Solo el fuego puede hacerlo retroceder para que puedas escapar. Tu visión depende del movimiento. Te quedas inmóvil, probablemente te ignore y siga su camino. Cualquiera podría convertirse en un Wendigo si alguna vez llegas a practicar el canibalismo. Ten por seguro que te convertirás en uno. Si llegas a ver en tus sueños a un Wendigo, este puede llegar a poseerte mientras duermes. Si esto sucede y te conviertes en uno, te volverás violento, con ansias de alimentarte con carne humana. Para los anglóquinos, el canibalismo era tabú. No importa si llegas a practicarlo para salvar tu vida por la inanición. Incluso si la persona ya no estaba entre nosotros, el cuerpo no podría servirte para alimentarte. Era preferible dejar que el hambre acabara contigo. Si alguno de los miembros de la tribu era víctima del canibalismo, sus compañeros deberían eliminarlo. Entre las tribus existe una danza que era una sátira que hace referencia a este suceso en los días de hambruna. Actualmente se sigue realizando en el último día de la danza del sol. Se pone una máscara y se baila hacia atrás al ritmo del tambor. Existen diversas leyendas sobre el Wendigo. Una de las leyendas cuenta que un cazador se perdió en el bosque y tuvo que sobrevivir comiendo carne humana. Por este acto se transformó en un ser con manos largas y grandes, muy ágil. Se dedicó a comer carne humana sin poder saciar su hambre. En ocasiones se le relaciona en los bosques como un espíritu que se pone en las copas de los árboles, otras como una criatura musgosa que vive en lo más profundo del bosque, o bien como mitad hombre y mitad bestia. También es descrito como el espíritu del bosque, corpulento, con el pelo blanco, que se alimenta de musgo.
Son criaturas de la noche. Este puede llamar a sus víctimas por su nombre. Cuando lo llegas a escuchar, por tu cuerpo recorre una ansiedad insaciable de correr hacia el bosque para nunca más salir. Otra versión de cómo un Wendigo te puede atrapar es que éste corría hacia su víctima dándole la mano y te hacía correr a la misma velocidad que él. Con sus largas zancadas te llevaba de la mano hacia el bosque. En la nieve se marcaban las pisadas de los dos hasta que se dejaba de ver la pisada del ser humano, ya que era el momento en el que el Wendigo lo levantaba del suelo para comerlo. Con esos dedos largos y garras afiladas, lo ayudan a trepar entre los árboles. Comía guerreros que se adentraban al bosque para nunca más volver a verlos. Se dice que el primer Wendigo fue una persona normal, como todos nosotros. Fue traicionada por su amada. En venganza, éste la mató y devoró su corazón. Pero el corazón se congeló dentro de él, lo cual lo convirtió en una bestia que no paraba de comer corazones. Cuando alguien viaja solo por el bosque, el Wendigo se vuelve su acompañante, pero el viajero, al momento de voltear a ver quién es la persona o la presencia que lo está siguiendo, comienza a tener miedo al ver que no existe nadie detrás de él, pero aún así siente esa presencia y en su desesperación se extravía y caerá en un barranco, perdiendo la vida. El Wendigo puede nacer de una persona que ha comido carne humana, volviéndose un monstruo. Esta persona se va deteriorando cada vez más, cada vez que se alimenta de carne humana, hasta el punto de volverse un Wendigo, volviéndose ágiles con garras afiladas y la necesidad insaciable de carne humana. Esta leyenda servía para que las personas no cayeran en el canibalismo durante la época de invierno, donde el alimento era escaso. Si te adentras en el bosque helado y la desesperación te atrapa, si tus compañeros desfallecen y tú, hambriento, osas probar su carne para mantenerte con vida, invocarás al Wendigo y su espíritu te poseerá. Entre los relatos, uno de los más famosos es de 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de la tribu Cree. Tuvo que refugiarse en el bosque con su familia. Después de un tiempo, este hombre llegó a la ciudad, demacrado y desesperado. Al parecer, toda la familia había muerto de inanición. Pero las personas no creían esta situación, ya que las extrañas condiciones en las que se encontraban los cuerpos parecían que habían sido devorados. El hombre finalmente tuvo que llevar a las autoridades a su hogar. Ahí encontraron el rostro de su mujer y de sus hijos, que estaban esparcidos por el suelo. Los cadáveres habían sido devorados. El padre de familia fue condenado y culpado, y antes de morir afirmó que el Wendigo lo había obligado a devorar a su familia. En 1930 aparece un relato de un poblador esquimal del norte de Canadá. Los habitantes de un pueblo habían desaparecido sin dejar ningún rastro. Lo único que quedaba era el cadáver de los perros, y nadie se podía explicar cómo alguien había podido dejar abandonado así a sus mascotas. No había rastro de las personas, y lo más extraño sucedió cuando descubrieron que las tumbas habían sido saqueadas y no se encontraba ningún cuerpo en ellos. Tenían la certeza de que las personas habían estado viviendo en ese lugar hace más no de un mes, ya que la fruta de las mesas aún estaba fresca. En aquella zona se empezó a decir que aquello había sido obra de un Wendigo. El Wendigo se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Es un instinto que se esconde a la luz. Es algo que por lógica se encuentra ahí para poder sobrevivir. Sin embargo,
En el momento en que te posea, jamás podrás regresar. Esto fue todo por hoy. Espero y te haya gustado este video. Si fue así, no olvides suscribirte para poder seguir creciendo juntos. Nos vemos hasta la próxima.